El amor es más grande que el odio. Es el título para el día de hoy. Estamos llegando a este capítulo 14 de nuestra serie de estudios sobre el Evangelio de Marcos. Y Marcos nos está llevando de alguna manera a esa semana memorable en la cual Cristo iba camino a la cruz. Estamos en la última semana del ministerio de Jesús sobre la tierra y hemos venido estudiando varios acontecimientos. Y en este capítulo vamos a ver algo que Marcos siempre hace con frecuencia. Recuerden, Marcos habitualmente no escribe cronológicamente los acontecimientos, sino que él coge un acontecimiento, coge otro y los junta porque él entiende que tienen una relación unos con otros. Y es lo que vamos a ver. Es decir, de alguna manera deliberada Marcos lo prepara así. Por ejemplo, en el versículo 1 y 2 nos encontramos con el relato que ofrece Marcos del odio que sentían los sumos sacerdotes por Jesús, pero luego continúa con una historia de amor que sentía María de Betania. A continuación, versículos 10 y 11, nos encontramos con el odio de Judas y esa enemistad y ese espíritu de querer de alguna manera sacar provecho de la amistad que tenía de Jesús. Y vemos que algo tremendo ocurre eso. Es una situación de odio. Pero luego a continuación pasamos a otra escena, que es la escena del amor en la cena del Señor, la última cena. O sea, algo precioso, una escena maravillosa cuando ellos en esa cena de Pascua prácticamente era la última. Y realmente tenemos que darnos cuenta que a pesar de eso, que Jesús sabía cuánto odio, a pesar que Dios sabía la traición que iba a tener él, sin embargo, su amor fue más grande que el odio que había en el ser humano. Y de eso es lo que habla. Así que, ¿qué tal si comenzamos con las palabras que suscitaron el odio de los sumos sacerdotes? Así que vamos al versículo 1 y 2 del capítulo 14. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Como nos da a entender aquí Marcos, estos sumos sacerdotes se daban cuenta que les quedaba poquito tiempo. Entonces, como les quedaba poco tiempo, tenían que actuar casi de inmediato, rápido, lo más pronto que fuera posible. ¿Por qué? Se acercaba la gran fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. El historiador Josefo nos dice que en estas fiestas de la Pascua en Jerusalén se reunían en algunas ocasiones hasta 3 millones de personas. ¡Wow! Más de lo que hay en toda el área metropolitana de Monterrey. 3 millones de personas en Jerusalén y sus alrededores. Es decir, peregrinos de todo sitio, de todo lugar. Y recordemos que la Pascua solamente se podía celebrar en Jerusalén, de manera que la ciudad estaba abarrotada con gente extraña muchas veces, que algunos que nunca lo habían visto, pero que llegaban a celebrar esta fiesta tan extraordinaria. Y los sumos sacerdotes y los escribas sabían que si cogían a Jesús en el momento culminante de la fiesta, de esta fiesta que estamos hablando, pues podía suscitar un alboroto, podía suscitar de repente una insurgencia en contra de ellos mismos, porque muchos valoraban, ¿qué cosa? Lo que Cristo era realmente. Algunos porque lo habían visto, otros porque habían escuchado, porque la obra de Cristo había trasuntado todas las fronteras. Entonces, como no les quedaba mucho tiempo, apenas 2 días, según el relato que estamos leyendo, pues ellos tenían casi un sentido de urgencia, ¿no? Hay que hacerlo rápido, antes de que venga la fiesta. Su cabeza estaba rondando en esa malévola amenaza y lleno de odio, porque es lo que caracterizaba cuando comenzamos a leer. Y saben una cosa, el odio a veces es algo que no se puede esperar. El odio es que tengo que desquitarme pronto, lo más pronto, mientras más pronto es mejor. Sí, de eso estaban ellos seguros. ¿Por qué? Porque eso pues deja en evidencia en el relato de Marcos. Porque ellos se sentían motivados por su propia situación que estaban pasando. ¿Por qué querían matar a Jesús? Bueno,
Es bien fácil, la palabra lo dice. Dice que, ¿por qué? Porque la forma como Jesús enseñaba, no enseñaba como los fariseos. Él enseñaba siempre con su ejemplo, también por su estilo de vida. Ese estilo de vida y la forma de enseñar era una amenaza para ellos, porque cada vez que Jesús enseñaba, los desenmascaraba a ellos. Los hacía ver ridículos, los hacía ver que eran unos hipócritas. Y lógicamente, cuando alguien le pone el dedo en la llaga, ¡ay!, va a querer irse en contra tuyo. Y es lo que Jesús hacía. Pero no porque Él quisiera hacerlo adrede, sino por misericordia, para que ellos se dieran cuenta dónde estaban fallando, pero también para que las ovejas de Israel pudieran reaccionar quién es el verdadero pastor. Pero eso no les gustaba a los escribas, no les gustaba a los fariseos. Entonces ellos eran hombres religiosos que se creían que eran los únicos elegidos, los iluminados, y que eran los únicos que iban a llevar al pueblo a la presencia de Dios. Pero como alguien tan corrupto, un hipócrita, como alguien que se vestía con una imagen que aparentaba santidad, pero por dentro era un sepulcro blanqueado, como alguien de esa calaña, válgase el término, podía guiar a todo el pueblo de Israel ante la presencia de un Dios santo? ¿Cómo? Era imposible. Debemos entender que el pastor de pastores, el príncipe de los pastores es Jesucristo. Por eso que Él estaba preocupado por las ovejas. Entonces, cuando ellos se sintieron amenazados por las enseñanzas de Jesús, porque los estaba desenmascarando, les estaba haciendo ver a todos, a la luz de todos, ¿verdad?, ¿quiénes eran estos que se decían los grandes líderes? Entonces ellos se ensañaron. Esto era una amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque los estaba, ¿qué?, humillando hasta cierto punto, pero no en el sentido peyorativo, sino que los estaba haciendo ver que todos entendieran cuál era la realidad de su corazón. Y eso originó que ellos estuvieran dispuestos para acabar con el maestro. Esa fue la razón. Marcos nos muestra al mismo tiempo que estos hombres tenían mucha prisa. Querían deshacerse de su enemigo lo más pronto posible, y tenían para eso que hacerlo como encubiertamente. Quien hace algo encubierto es que algo está ocultando, ¿sí o no? Porque el que no oculta nada, pues lo hace siempre a la luz. Pero ellos tenían que moverse encubiertamente para poder prenderle en secreto. Y algo que también es característica del odio. Cuando alguien tiene odio, dice, me la va a pagar, pero no lo hace públicamente. Habitualmente lo hace a escondidas. Tira la piedra y esconde la mano, dicen algunos. Y eso es motivado por el odio. Y es lo que estábamos viendo acá. El odio siempre se va a mover tras ese escenario. No va a actuar abiertamente. No, casi nunca ocurre así. Y en contraste con esta situación de odio por parte de estos religiosos, Marcos ofrece un relato de lo que pasó allí en Betania. De hecho, este relato que vamos a leer a continuación no fue cronológicamente después del odio de estos religiosos. No, fue mucho antes. Juan nos dice que fue 6 días antes de la Pascua. En cambio, lo que acabamos de leer, versículo 1 y 2, fueron 2 días antes de la Pascua. Es decir, si se dan cuenta, no fue uno a continuación de otro, sino, como les decía al comienzo, ¿verdad?, Marcos, como lo intercaló de esa manera, de tal manera que tenga un sentido para nosotros y poder darnos cuenta lo que Dios quiere comunicarnos. Así que Marcos solamente se limita a contarlos, no está haciendo un orden cronológico. Y es de la historia de amor de María de Betania. Versículo 3, entonces vamos a leer al versículo 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Guarden esas palabras. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis.
Esta ha hecho lo que podía. Y eso significa más o menos, esto ha hecho lo máximo que ella podía. Esa debería ser la interpretación más apropiada. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí tenemos entonces un maravilloso relato del amor de esta mujer. Y Marcos no nos dice su nombre, pero Juan nos dice que se trataba de María, la hermana de Marta y de Lázaro. ¿Lo recordamos? ¿Verdad? ¿No? Y aprovecha la oportunidad para poder ungir la cabeza de Jesús. Y en este breve relato tenemos tres escenas. La primera escena es el acto del sacrificio de amor. No podemos nosotros de alguna manera tal vez imaginarnos cómo María entra, ¿no? con ese frasco de alabastro, ese ungüento carísimo, caro. No, y mientras Jesús estaba de repente reclinado en ese sofá o en ese diván, ¿verdad? Ahí, que no es como los que están ahora. Juan nos dice que ella ungió tanto su cabeza, pero también que sus pies. Y desde luego, como estaba recostado, pues tanto la cabeza como los pies eran accesibles para que ella lo pudiera hacer. Estaba sentado al estilo oriental, sí hemos visto, ¿no? Por lo menos en las películas hemos visto cómo ellos se sientan, ¿verdad? No es igual que nosotros, ¿no? Entonces, estaba sentada y de repente estaba la mesa ahí, ¿verdad? Y no son altas, sino son pequeñitas, ¿verdad? Sí, han visto eso. Entonces, tienen una idea, ¿no? Si nos hacemos la idea. Entonces, pues, fue María, estaba al alcance de tanto de la cabeza, pero también de los pies, ¿no? Y ella, ¿qué hace? Rompe ese frasco y derrama todo el contenido sobre su cabeza y sus pies y lo unge por completo. Hermanos, qué extraordinario. Es un acto precioso que llama la atención de los presentes. Pero en segundo lugar, ese acto precioso a los ojos de Jesús produce una reacción. Marcos nos dice que la primera reacción es de indignación por el hecho de que ella ha derrochado el ungüento de esa manera. ¿Cómo es posible? Pero ¿quién cree que fue el que sacó esa reacción de indignación? Judas. Juan nos dice, el paralelo de este pasaje que está en Juan, nos dice que fue Judas el que todo, pues, y recordemos que era algo característico de él, que solamente se preocupase por el derroche del dinero. Y Juan nos dice además que Judas era ladrón. No lo dice Marcos, pero Juan sí lo menciona. Él había sido nombrado tesorero de ahí de los discípulos. No porque fuese ladrón, sino porque era bueno con el dinero, sabía administrar muy bien el dinero. Pero como resultado de ello, pues se volvió un ladrón. Y así hay muchos en estos tiempos. Espero que no haya ninguno acá, ¿verdad? Siempre hay personas que le conceden más valor monetario a las cosas. Ahora, por ejemplo, las muchachas de ahora, no hablo en general, pero la gran mayoría se van y miran ¿qué cosa? El dinero. ¿A poco no? Sí. Y conozco también lo contrario, hombres que van tras muchachas, aunque no les guste, pero se casan solamente por el dinero, porque su mirada está puesta en el dinero. Aunque de repente hay un muchacho que sea un hombre temeroso de Dios, pues si ella no es temerosa de Dios, no le va a interesar. Su mirada siempre va a estar puesta en el dinero. Qué tristeza, ¿verdad? Pero así es el ser humano y así era Judas. Y en este relato Jesús nos advierte acerca de la insensatez de esta actitud. Porque si solamente miramos al mundo en términos monetarios o en términos de pesos, vamos a decir acá en México, nos vamos a perder 3/4 partes de lo que ofrece la vida. Y es lo que nos quiere enseñar aquí. En tercer lugar, nuestro Señor torna este incidente y nos enseña cuál es el auténtico valor de lo que estaba haciendo María. Y dice a 5 cosas acerca de esto. Y ella ha hecho una buena obra conmigo, dice. Y la belleza de lo que hizo radicaba justamente en esa incongruencia.
¿Por qué? Porque nadie agarra un frasco y se lo echa por completo. Era incongruente, ¿sí o no? Pero no para los ojos de él. ¿Y saben por qué pasó esto? Ahora vamos a ver. Esta mujer, hermanos, no escatimó nada de ese gran perfume, de ese ungüento, sino que rompió el frasco. Es como que, imagínense, nuestras hermanas damas que conocen mucho de estos perfumes, del perfume más fino que haya, ¿no? El más fino, no sé cuánto cueste. Vamos a poner 5,000 pesos. Guango, le queda a lo que gastó ella. Dice que ella gastó un perfume de 300 denarios. Y eso es mucho. Y no son 300 pesos. Le puedo asegurar que es muchísimo dinero. Y ahorita lo vamos a ver sobre eso. Entonces, pero ella, ese ungüento caro, ese perfume caro, Judas, con la mente de tesorero que tenía, como una computadora calculó, mira, este debe costar 300 denarios. ¿No? Un denario, para que ustedes tengan una idea, representaba al salario, pues ¿de qué? De un día. Y si son de 300 denarios, era como el salario o el sueldo de 300 días, casi un año. Imagínense lo que costaba. Si usted, vamos a decir, gana, no sé, 10,000 pesos mensuales, en un año, ¿cuánto va a gastar? Va a ganar 120,000 pesos. Imagínense, un perfume de 120,000 pesos. Estoy poniendo un promedio, un ejemplo. Pero es el sueldo de todo un año de usted. ¿Usted lo desperdiciaría de esa manera? Pero ella entendía quién era Jesús. Es la diferencia. En muchas veces nosotros no valoramos ni entendemos eso. ¿Cómo voy a gastar? Y muchas veces nos ponemos como Judas. No estoy diciendo que desperdicie su perfume, sino a quién se le está ofreciendo esa ofrenda. ¿Qué tan valiosa es la ofrenda que nosotros le podemos dar a Dios? Y no solamente hablamos en términos monetarios, sino hablamos en todo el sentido completo de la palabra. ¿Qué tanto mi ofrenda es valiosa ante los ojos del Señor? En opinión de Judas, esta mujer había derrochado una enorme cantidad de dinero al derramar todo ese ungüento sobre Jesús. Era un acto pues de despilfarro según él. Y ahí precisamente radica la belleza. ¿Por qué? Porque para los ojos humanos es un despilfarro. Para Jesús es una honra. ¿No? ¿Entendemos o no? Sí, por lo que Él es, por lo que significa. Jesús pues dijo, eso es precioso. No se ha quedado con nada, sino que lo ha derramado todo, lo ha hecho todo. Y eso se convirtió en algo hermoso, porque ella discernió qué cosa, quién era Él. Había un espíritu de discernimiento. ¿Y cómo se logra el discernir? En una comunión íntima con Dios. Pero cuando no se tiene una comunión íntima con Dios, entonces todo nos parece demasiado que le estamos dando a Dios. Ojo, nuevamente repito, no estamos hablando de cuestión netamente monetaria. Estamos hablando de todo en su conjunto. De nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestro dinero, ¿verdad? Todo. Pero a veces pensamos que damos demasiado, porque tal vez no hemos conocido verdaderamente a Dios. Pero cuando uno lo conoce, te desprendes con liberalidad. Y podemos decir que Dios nunca jamás se ha quedado con algo verdaderamente, porque Él siempre nos ha bendecido para que nosotros podamos dar. Jamás nosotros hemos dado primero antes que Dios nos bendiga. Jamás. Siempre primero nos ha bendecido el Señor y después nosotros hemos podido dar, porque si no, no pudiéramos hacerlo. En segundo lugar, nos dice que lo que hizo fue muy oportuno. Fíjense, esto era algo que solamente podía hacer en aquel momento. Ustedes recuerden, ¿cuántos días faltaban? 2 días. Es decir, era el momento preciso. Jesús les dice, ustedes pueden hacer el bien a los pobres cuando ustedes quieran. Siempre van a haber pobres, siempre los tendréis ahí alrededor. Y está bien ayudar a los pobres, pero hay oportunidades que se nos presentan en la vida una sola vez y no podemos dejarla pasar por alto. Hay que aprovechar ese momento, hay que aprovechar ese instante, porque tal vez jamás se vuelva a presentar. Fíjense, algo interesante, María lo había sentido y ella había aprovechado el momento para hacer algo que solamente pudo hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque jamás se iba a volver a presentar esa oportunidad.
Si usted lee y continúa leyendo, usted se va a dar cuenta de que nunca más iba a presentar la oportunidad. Fue por esa sensibilidad que María tenía ahí en su corazón, por lo que se dio cuenta que era el momento oportuno, y Jesús reconoció este hecho. Entonces hizo lo que era factible, es decir, hizo ella lo máximo que pudo hacer. ¿Lo dio qué? Todo, es lo que dice, todo. Era todo lo que ella tenía a su alcance. No podía prepararle una comida porque no quedaba tiempo para eso. No podía de repente prepararle una prenda, coser una prenda. ¿Por qué? Porque tampoco había tiempo. No había otra cosa que pudiera hacer para poder demostrar su amor. Un amor genuino, grande y extraordinario. E hizo todo lo que ella pudo y estuvo a su alcance en ese momento, sabiendo que no iba a tener otra oportunidad más. Alguien ha dicho, no soy más que un hombre, pero soy un hombre. ¿Cómo es esto? Fíjense. Se lo voy a leer la frase, el resto de la frase. Dice, no puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Y lo que puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que debo hacer, estoy dispuesto a hacerlo. Esta es realmente la actitud que el Señor nos pide a todos nosotros. No podemos nosotros de repente alimentar a todo el mundo, pero podemos alimentar al menos a una persona. No podemos ayudar en las necesidades de todas las personas, pero a uno podemos suplir sus necesidades, y a ese hay que hacerlo, pero hacerlo con todo lo que esté a nuestra disposición, a nuestro alcance. No podemos consolar a todos los corazones partidos de todo el mundo, pero podemos consolar a uno, y si lo hacemos con uno y le damos todo de nosotros, estaremos siempre siendo lo mejor de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, hermanos, eso tenemos que entender. Son cosas importantes. Y esto está regado por todas las escrituras de cómo tiene que ser nuestro comportamiento, cómo tiene que ser nuestro accionar. Siempre tenemos que traer todo lo que tengamos a la mano y dárselo al maestro. Puede que algunos de ustedes piensen que llevan vidas aburridas y que nunca han tenido una auténtica oportunidad para servirle, pero déjeme decirle que sí lo tiene, y lo tiene en todos los días de su existencia. Cuando se presenta una oportunidad, cuando usted de repente está yendo en su coche y se para en el crucero y se acerca a alguien con una necesidad, y muchas veces se hace el disimulado que no lo vio, y otras veces sube hasta el vidrio porque no quiere hablar, porque de repente lo ve que de repente está andrajoso y huele mal. Usted se está perdiendo la oportunidad de repente de su vida. Es que te vayan a ensuciar el coche. O a veces estás caminando, saliste de shopping y ves a una persona necesitada que te pide una caridad. Y a veces te cruzas hasta la otra banqueta para no dar de ti. No somos dignos representantes de la misericordia de Jesús, cuando Él nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que somos. Hay que estar dispuestos a poder ofrecer, hermanos. No digo que ande regalando su dinero por todos, pero cuando hay la oportunidad, hay que hacerlo. Hay algo que puede hacer usted hoy, y si lo hace, ¿sabe qué? Dios lo va a bendecir, Dios le va a ayudar. Si usted hace esperando que Dios eso pueda magnificarlo, se encontrará que sí es posible obtener grandes resultados. Debemos, al igual que aquel muchacho, traer nuestros panes y nuestros pececillos. Una comida de repente casi insignificante, pero que en las manos de Dios alimentó a multitudes. Es la forma como nosotros tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Muchas veces nos piden, vamos a dar a la Cruz Roja, y nos hacemos los locos. Muchas veces vas al súper y compras todas tus cosas y te piden si quieres redondear. Yo no doy para todas las instituciones, pero yo primero me fijo para quienes están recibiendo. Les pregunto, ¿para quiénes están pidiendo? Y de acuerdo a eso, pues sí, le digo, no, adelante, voy a redondear. Salvo que sean para instituciones en las cuales solamente se benefician ellos, pues no. Pero en general, lo hago. Hermanos, no tiene que ser la gran cantidad.
Es lo que hay en tu corazón, es lo que está a tu alcance y es lo que nosotros tenemos que hacer y estar dispuestos a hacerlo permanentemente. El cuarto elemento de este acto es que fue receptivo. Dice, ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ustedes recuerden que los cuerpos se ungían cuando iban a ser sepultados, pero ella se anticipó, y es interesante examinar los relatos de las Escrituras y fijarnos que muchas veces Jesús le dijo a sus discípulos que iba a morir. Lo hemos venido viendo, ¿sí o no? Voy a Jerusalén y ahí voy a ser crucificado. Y eso una y otra y otra y otra vez. Y le dijo, voy camino a la sepultura, voy camino a la cruz. Pero ninguno de ellos le creyó. ¿A excepto de quién? De María de Betania. Qué extraordinario. Ella le creyó, y no solamente le creyó, sino que se dio cuenta que ya había venido con un propósito. Y eso es lo que a ella le motivó a ir y correr y traer ese frasco de perfume para poder vaciarlo en la cabeza e ungir la cabeza y los pies. Entonces, hermanos, ella no estaba segura de volver a tener otra oportunidad. Ella había percibido, nuevamente repito, solamente cuando tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial es que vamos a poder percibir las necesidades físicas y espirituales de otro. Y entonces ella percibió que tal vez era la oportunidad de su vida para poder encontrar el cuerpo, ungirlo para ser enterrado según la costumbre judía. No lo podía hacer cuando esté muerto, lo hizo en vida, se adelantó a ese momento. Y creo que está claro que basándonos en este relato, que Jesús sabía lo que había hecho. Ella, de forma deliberada, lo hizo a propósito, porque ella sabía la razón. El resto no habían entendido. Fíjense, los discípulos que vivían con el maestro no habían comprendido, a pesar que Jesús le dijo, voy a la cruz. Pero ellos no habían entendido, no habían comprendido. Hermanos, usted se imagina a Jesús, hombre, recuerden, 100% hombre, 100% Dios, como hombre, camino a la cruz. Y el decirle a todos sus discípulos que iba a la cruz, que lo iban a matar, todo lo que iba a pasar con él. Y ninguno de ellos se presentó para consolarlo. Ninguno de ellos dijo, yo voy a hacer algo. Ninguno de ellos tomó la iniciativa. Pero qué consuelo debe haber traído esta actitud de María al poder venir y derramar todo lo que ella tenía y decirle, yo estoy aquí, como diciendo, aquí está mi hombro para que te consueles, Señor, y te estoy dando todo lo que tengo, y hasta la última gota es toda tuya. Y es lo que tenemos que estar dispuestos a darle al maestro. Todos los amigos que estaban a su alrededor en aquellos momentos, ¿saben qué? No habían comprendido, no entendían. Pero ella sí tenía la sensibilidad en su corazón para poder entender qué cosa estaba pasando, qué cosa estaba a punto de ocurrir. Y para nosotros no hay nada más consolador que ser entendidos en lo que nosotros estamos intentando hacer o cuando estamos pasando alguna situación o alguna dificultad. Finalmente lo que ella hizo es algo que merece ser recordado y es lo que dice el Señor. Dice, la historia de este acto será contado en recuerdo suyo, donde quiera que sea predicado el evangelio por todo el mundo. Ya han pasado 2000 años y hoy, el día de hoy, nosotros estamos recordando este acto de María cuando ungió la cabeza y los pies del Señor. El Señor jamás se equivoca. El día de hoy, 2000 años. Y a lo largo de todos estos años siempre se ha mencionado en todas las congregaciones este hecho extraordinario. Inmediatamente después de este hecho de amor, de este relato, encontramos otro relato de odio. Fíjense, odio, amor. Ahora odio nuevamente. ¿Cuál? El de Judas. Versículo 10, vamos a leer, y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba, fíjense esto, buscaba oportunidad para entregarle. Esta es posiblemente una de las partes más tristes de la historia de Judas. Un momento tal vez mezquino en el cual
fue con los sumos sacerdotes, intentando deliberadamente la ocasión para traicionar a su Señor, a su Maestro. Y muchos dicen, wow, qué Judas. Vender a su Maestro. ¿Sí o no? Qué tremendo. Pero muchas veces lo hacemos nosotros con nuestras acciones. Muchas veces traicionamos el nombre de Cristo con nuestras actitudes. Las actitudes están dentro. Las acciones son lo que todo el mundo lo ve. Y entonces muchas veces, por eso que algunos dicen, ¿y esto que es cristiana? ¿Y eso que es cristiano? Traicionamos el nombre del Señor. Actualmente hay una corriente de eruditos, teólogos, que intentan excusar la acción de Judas, diciendo que sencillamente él estaba equivocado. Él dice, no puede estar condenado, él no, fue discípulo del Maestro. Lo que pasa es que Judas esperaba que ya Jesús introdujera el reino. Recuerden que había estado hablando sobre el reino, pero él no había entendido. Entonces, y él tenía en mente que tenía que ser de una vez introducir el reino de acuerdo a ese plan. Entonces Judas lo que estaba intentando de alguna manera era forzar la mano para que Jesús trajera e implantara su reino. Entonces, a pesar de que estaba equivocado, realmente nunca tuvo la intención de entregarlo, es lo que dicen estos teólogos, ¿no? Pero este relato que acabamos de leer, pues refuta ese argumento. ¿Por qué? Porque acá nos dice que deliberadamente él fue a los sumos sacerdotes. Deliberadamente, no, él tomó la iniciativa con la intención de traicionar al Señor. Y Marcos lo destaca con estas palabras: y era uno de los 12. Es decir, él pertenecía al círculo más íntimo de Jesús. Él pertenecía a ese círculo en el que Jesús se apoyaba, se respaldaba, en el cual cuando de repente había situaciones fuertes, él sabía que podía contar con ese círculo. Y ahí estaba Judas. Pero uno de ellos, de ese círculo tan íntimo, fue el que traicionó a Jesús, el que traicionó al Maestro. Y yo me imagino cómo debió haber sentido. Usted imagínese cuando tiene su mejor amiga, su mejor amigo, que un día le dijo que estaba hasta dispuesto a dar su vida por usted, pero luego le traiciona. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, hermanos? Qué duro, qué tremendo. Y Marcos nos dice que Judas lo hizo por codicia, lo hizo por ambición. Y nos encontramos nuevamente con esa sensación de urgencia que siempre acompaña el odio. Y es lo que acabamos de ver. Es algo que tiene que hacerse rápidamente. ¿Por qué? Porque es malo. Y también tiene que hacerse, ¿cómo? En secreto. Por eso que buscaba ocasión de hacerlo en secreto. Fue en secreto, movido por ese profundo sentido de ambición que tenía ahí en su corazón. Estaba arraigado, de hecho. Y si unimos todos los relatos de los evangelios, encontramos que él había tramado ese plan. Es decir, que no fue de mera casualidad, no, sino que él lo había tramado, lo había pensado muy bien cómo lo iba a hacer. Y había estado incluso, dice, robando tesoro a fin de comprar para sí mismo un terreno que finalmente, cuando llegue el reino, iba a ser su terreno, su propiedad. Y me parece a ciertos políticos, ¿verdad?, que lo que esperan llegar ahí para poder obtener sus prebendas y obtener sus propias propiedades y comprarse todo mina y todo lo demás, o hacerse de su Casa Blanca. Sí, pero a él, a pesar que había estado sustrayendo dinero, le faltaba un poco más, 30 monedas de plata, lo que hacían falta. Sí, y fue por esa causa que vaya a hacer un pacto con los sumos sacerdotes a fin de poder completar esa compra. Qué tremendo. Por lo que fue más la avaricia que la confianza que el Maestro depositó en él. Y eso fue lo que ocasionó que Judas traicionara al Maestro. ¿Qué es lo que a veces hace que tú estés traicionando al Maestro? ¿Qué tanto vale la acción
con la que tú puedas traicionar al maestro. Muchas veces no nos hemos dado cuenta. Pero ¿saben qué? No hay nada que pueda valer para poder traicionar al maestro. Sin embargo, a veces lo hemos hecho. Cuando vemos a este Judas, lo vemos que actuó fríamente y lo actuó intencionalmente. A él no fue de mera casualidad. Había una ambición profunda, y la ambición muchas veces te lleva a cometer cosas que jamás pensaste que lo podías hacer. Pero después de ver esta escena de odio dramático, desde luego, después de ver a esta escena de odio, Marcos introduce nuevamente el tema del amor. Y en esta sección nos muestra el amor de Jesús al celebrar la última fiesta de Pascua. Nos encontramos otra vez con 3 escenas diferentes. Primero, la preparación de la Pascua, comenzando en el versículo 12. Fíjese, y dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Una vez más, como pasó en el caso de los arreglos que hizo Jesús para conseguir el borriquillo, ¿se acuerdan? Cuando iba a entrar, ¿verdad? Entonces iba a entrar a Jerusalén. Entonces quiero que sepan, y al leer esto, muchas veces algunos han argumentado que hay un tremendo milagro, que Jesús sabía que iba a salir un hombre con esa naturaleza. Y no es cierto, no veamos un milagro donde no lo hay. Porque no hay un milagro. Ahorita van a ver, se van a dar cuenta por qué. ¿No? Ambos casos podemos entender que habían sido arreglados por anticipado. ¿A poco? Sí, se lo voy a explicar. ¿Cómo? Porque muchas veces hemos pensado que hay un milagro y que Dios ya sabía. Claro que Dios sabe, pero esto se nota de que había sido arreglado, que había acordado las cosas por adelantado, pero que no tienen significado alguno porque Él lo planeó deliberadamente para que esta fuese la señal. Así es que así Jesús preparó, y esa señal lo había preparado Jesús con mucha anticipación. Por eso, mire cómo le dice: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Ok, ¿quiénes llevaban los cántaros de agua? ¿Los hombres o las mujeres? Pues las mujeres, entiendan. Es como que hoy le dice: mira, vas a ir al Mercado Juárez y vas a ver a un hombre cargando una bolsa Michael Kors, y no es homosexual. Es un hombre, pero lleva en su mano un bolso Michael Kors. Ok, va a ser fácil identificable, ¿sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Claro, es más, les saco este ejemplo para que entiendan. O sea, era muy fácil identificar a un hombre que esté ahí cargando el agua de esa manera, porque esa no era la costumbre de los hombres, sino de las mujeres. ¿Captaron la idea que no hay milagro, no hay nada milagroso? ¿Comprenden o no comprenden? Claro, pero a veces buscamos los milagros donde no lo hay. Entonces tenemos que analizar siempre todos estos detalles, hermanos. Ahora, un hombre puede que accediese a llevar un pellejo con agua, pero jamás iba a llevar un cántaro. Eso era improbable, ¿no? Los cántaros, recuerden, siempre tenían que llevarlos las mujeres. Esa es la costumbre. Ahora, al igual que el día de hoy, en ese tiempo existían las divisiones respecto al trabajo de la misma manera que existe en la actualidad. Hay cosas que solamente lo hacen, ¿qué? Las damas. Y hay cosas que solamente usan, ¿qué? Los varones. ¿Sí? Claro, ¿no? Entonces, y supongo que las mujeres a favor de la liberación, al igual que hoy, pues estaban enfadadas, ¿no? ¡Ey! ¿Cómo nosotros vamos a cargar el agua? Me imagino. Pero esa era parte de la costumbre. Y les dijo:
no tendréis ninguna dificultad porque encontraréis a un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle. Entonces rápido se les hizo raro. ¡Ay, el hombre, mira que nos dijo! Lo ubicó de volada. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús ya había arreglado eso y esa era la señal para que pues los discípulos pudieran encontrarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué usó ese símbolo? Bueno, recuerden algo, que Jesús siempre hacía algo con propósitos. Siempre Jesús hacía algo con propósitos. Y los símbolos de Dios siempre tienen un significado si sabemos cómo entenderlo y leerlo. Y aquí les está diciendo algo en concreto que ni siquiera tenemos que adivinarlo porque las escrituras nos dicen lo que quería decir aquel símbolo. Hay una fiesta u otra fiesta, aparte de la que estamos mencionando, de los judíos, que gira en torno al hecho de que fuese un hombre el que llevase el cántaro del agua. Y esto, lo que quieren aprender un poco más sobre esta otra fiesta, está en Juan capítulo 7. Ahí van a ver donde se presentaba este tipo de fiesta. Y Jesús se puso de pie en la fiesta y dijo a toda la multitud, Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Creo que eso les estaba diciendo a sus discípulos. Cuando ven a un hombre llevando ese cántaro de agua, porque eso estaba asociado a una fiesta que también celebraban. Y ese es justamente lo que también nos quiere decir a nosotros. Es lo que estaba diciendo a sus discípulos. No entendéis a dónde vamos, aunque conocéis tal vez algo acerca del simbolismo de esa fiesta del Cordero Pascual. Hay otros elementos en ella que ustedes desconocen, que ustedes no han comprendido. Pero seguidme y vuestros corazones van a fluir esa agua viva, esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Pero seguidme. Seguidme. Y esa es la orden, seguidme, para poder demostrarles estas grandes verdades. En segundo lugar, o la segunda escena que vemos, ocurre en el versículo 17 al 21. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comía, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre, va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Creo que el recuerdo que tenemos de esta ocasión que acabamos de leer es la iniciación de la última cena del Señor, pero lo tenemos registrado en nuestra cabeza un poco confusa, porque lo que la mayoría cuando leemos esta escena nos imaginamos a la pintura de la cena, de la última cena de Leonardo da Vinci, que es muy popular y que muchos lo tienen ahí en su casa y con mucho orgullo lo ponen en la sala. ¿Usted tiene eso en su sala? No sé si lo tenga, pero eso no es así. Nunca fue así. El problema es que Da Vinci metió pues esa pintura y que la gran cantidad de gente lo ha entendido y piensa que es así, ¿verdad? Y usted si se da cuenta de la imagen, es como si le dijera a sus discípulos, hey muchachos, pónganse para la foto. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿No se han dado cuenta? Pues sí, es lo que muestra ese cuadro, ¿no? Lo ven a Jesús, una mesa extendida, como y todo el mundo ahí para la foto, listo, con su mejor sonrisa. ¿No se ha dado cuenta? Eso es. O sea, y cuando nosotros nos imaginamos en eso, realmente estamos sacando de foco, y por eso que a veces no entendemos la palabra, porque nos imaginamos que así fue la cena, ¿no? Entonces, ellos no estuvieron sentados alrededor de la mesa, y tampoco lo estuvieron en los 3 lados de la mesa como se les ve ahí. Ellos estaban recostados, ¿verdad? Recuerden cómo eran los orientales, una especie de diván, ¿no? Se acostaban y aquí había una mesita. ¿Recuerdan? Esa es la forma. Entonces, en esa mesita pequeña que estaban recostados, uno aquí, el otro para acá y el otro más acá. Entonces, Jesús estaba la cabeza hacia acá.
Tal vez Judas. Y acá estaba recostado Juan. ¿Y Juan dónde? Cerca del pecho de Jesús. Pero ¿cuántas personas habían en ese espacio? 3 nada más. El resto estaba por aquí, otro más allá, porque esa es la forma oriental cómo se hacían las cenas. Y explico todo esto para sacarnos de la cabeza ese cuadro de Leonardo da Vinci que no tiene nada que ver con la realidad bíblica. Porque cuando vemos eso, ya no encaja lo que estamos leyendo. Fíjense, en ese arreglo, como vimos, pues Juan, la cabeza del discípulo amado, estaba cerca del pecho de Jesús. Porque estaba recuerden cómo eran, ¿no? O sea, sí recuerdan cómo es en las películas, por lo menos lo hemos visto, ¿no? O sea, en la forma oriental. Entonces, y eso debió ser la colocación a fin de hacer posible el intercambio, ¿no? Uno acá, otro acá y el otro acá, sí, ¿no? Se intercambiaban. Cuando Jesús dijo, es uno de los 12 el que moja el pan conmigo en el plato, el que me traicionará. ¿Cuántas opciones habían? 2. Ya ahora sí comprendieron. Solamente había 2 opciones. ¿Por qué? Porque, ¿ya entendieron? Solamente habían 2 opciones, porque el plato estaba acá. Entonces corrían para acá o acá. No habían más. ¿Y quién estaba? Estaba Juan y estaba Judas. Lo que les estaba diciendo a los demás discípulos era que uno de los dos era el que iba a traicionar. Y con todo eso y a favor de los discípulos, cuando Jesús le dijo, el que me va a traicionar es uno de vosotros 12, ni a uno solo de ellos se les ocurrió decir, yo sé quién es, a pesar de cómo estaban. Ninguno dijo eso. Porque todavía, a pesar de haber estado con el maestro, todavía no habían comprendido. Y a veces así estamos nosotros. A pesar de haber caminado en los caminos del Señor, a veces un buen tiempo, un buen trecho, todavía nos cuesta entender quién es este Dios extraordinario, maravilloso, excelso, santo, justo, digno de toda honra, de todo respeto, de toda admiración, digno de dar todo nuestro esfuerzo. Nos cuesta, al igual que ellos, cuando el maestro le estaba hablando, y en lugar de decir, yo sé quién es, porque solamente tenía para decidir entre Judas y Juan, hubiera sido muy fácil, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Pero en lugar de eso, ¿qué dijeron? Señor, ¿acaso seré yo? ¿Y saben por qué sucede? Porque siempre el ser humano tiene esa especie, cuando algo sucede, ese espíritu, algo de culpabilidad. ¿A poco seré yo? ¿O a poco? No, y cada uno comienza. ¿Ha pasado eso? ¿Les ha pasado, sí o no? Aunque no lo hayan hecho, pero pues tenemos esa culpabilidad que la venimos cargando de alguna manera, ¿no? ¿Acaso seré yo? Y Jesús les tranquilizó diciendo, no, es el que moja el pan dentro del plato conmigo. Miren, más claro todavía allí, mucho más claro. Otro relato nos dice que poco después de esto le dijo a Judas en privado, lo que vayas a hacer, Judas, hazlo rápido. Sí, lo dice la Biblia también esa parte. O sea, a Jesús no se le pasa nada. Y Jesús se marchó. Pero antes de hacerlo, Jesús dijo a aquellos discípulos, el Hijo del Hombre va tal y como está escrito de él. Es decir, si había sido profetizado que iba a ser de esa manera, así iba a ser. Había sido profetizado que iba a ser traicionado por uno de los suyos. Y en ese momento ya se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque la Biblia no cambia de opinión. La Biblia se va a cumplir. Cielo y tierra podrán pasar, mas las palabras de Dios, no, hermanos. Pero es importante que nos fijemos en esto. Jesús dijo también, ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Ay de aquel hombre. No porque esté haciendo algo que no puede evitar, sino porque pudiendo haberlo evitado, no lo hizo. No como algunos dicen, no, es que Dios lo predestinó para que vaya al fuego eterno. Qué mentiras. Si Dios lo hubiera predestinado a Judas para el fuego eterno, sería un Dios injusto, ¿o no? Claro. Pero hay muchos ahora que están con eso, ¿no? Con esa onda. No, los predestinados, los elegidos. Y el que no se fue elegido por Dios, el resto ya está predestinado al infierno. Y no hay parte de la Biblia que diga eso. A veces cogen unos versículos, lo tuercen y parece que es verdad.
Judas no fue predestinado para el infierno, él se lo buscó. No vemos, acabamos de ver el cuadro, la avaricia que había en su corazón, la ambición que había en su corazón. Y no van a decir que Dios lo sembró, porque Dios no tiene ambición, Dios no tiene odio, Dios no tiene rencor, Dios es amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de toda gracia. No, entonces Judas, hermanos, no fue empujado a traicionar al Señor, él lo hizo porque él quiso. Así como el día de hoy, la gente que se pierde porque ellos quieren, no porque Dios no les da oportunidad, porque oportunidades de sobra. Por eso es por lo que Jesús añade, que son posiblemente las palabras más solemnes que jamás se hayan dicho: bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Hermanos, son unas palabras tremendas. Qué tremendas. Y ahora nos encontramos ante la última escena, versículo 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es evidente que esto es un simbolismo. Nuestro Señor está enseñando nuevamente por medio de símbolos, pero los símbolos son muy significativos. Dice, tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo, y partió el pan, que simboliza de qué manera iba a ser quebrantado su cuerpo. Y luego dice que tomó la copa y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Es decir, este es el nuevo acuerdo que Dios está estableciendo con los hombres por medio de la fe y no de las obras, creyendo y no por lo que pueden hacer. Y este es el nuevo pacto. Entonces le recordó que era el fin, que nunca más volvería a beber de la copa del nuevo hasta que él la bebiese en cumplimiento del reino de Dios. Y ahora entendemos por qué Marcos coloca un relato junto a la historia de María de Betania. Porque aquí nuestro Señor está enseñando a estos discípulos que Él estaba haciendo, escúchame bien, que Él estaba haciendo a ellos lo que María había hecho con Él. María, no sé si ustedes entienden, María había dado todo, todo, el perfume hasta la última gota, y lo ungió. Jesús iba a entregar todo hasta la última gota de su sangre a favor tuyo y mío. No sé si usted entiende esa parte. Qué precioso. Por eso que Marcos lo pone en eso, ¿verdad? O sea, esas 4 escenas: amor, odio, amor, odio, amor, odio, amor. Y ella trajo ese precioso frasco de alabastro y lo había roto. Y es como que Jesús le está diciendo: mi cuerpo es ese frasco. Recuerden, el frasco fue roto. Mi cuerpo es ese frasco, y voy a ser roto por todos ustedes. Ella derramó, dice, que el frasco con todo el ungüento que había ahí en su interior, de manera que la fragancia, dice, que inundó por completo toda la habitación. Igualmente, la sangre de Cristo que fue derramada ha inundado por todos los siglos de los siglos este mundo, para poder alcanzar al más perdido, al más vil pecador, pero también para restaurar a aquel que está caído, pero también para levantar a aquel que muchas veces las fuerzas le faltan, pero también para poder justificar a aquel que se acerca arrepentido. Él dijo: yo derramaré el frasco de mi cuerpo, lo que llama Pedro la preciosa sangre. Todo él, toda su fragancia, toda su esencia va a ser derramada por favor suyo y mío. Y este es momento solemne, no sé si usted entiende eso. Serio, responsable. Este es un momento en el que podemos pensar en que así como María dio lo mejor que ella tenía, y tú a veces no has dado lo mejor que tú tienes, y muchas veces estás en la casa del Señor, pero estás distraído y tu mente está en otra cosa, le estás fallando a Dios.
Pero hoy es un buen momento para acercarnos a Él y poder decirle, así como María pudo dar todo, yo sé que tú lo diste todo y yo quiero seguir tus pisadas, quiero darte todo de mí para ti.